Bueno, respecto al examen de recuperación y o subida de nota del tema 6. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo puede ser ese ejercicio 1, hipotéticamente? ¿Qué cosas pueden cambiar respecto a este? Porque no va a ser igual, evidentemente. Bien, el apartado A, fijaros que inicialmente los datos que yo doy son concentraciones en el equilibrio, a una temperatura dada. Entonces, el equilibrio químico será otra reacción, será homogéneo o será heterogéneo según, como ya hemos visto en clase y en la resolución del ejercicio 1 del examen. Fácil de identificar, entiendo yo. Y ahora, los datos de partida no tienen por qué ser nuevamente concentraciones, porque podrían ser, por ejemplo, presiones. Si me dan como datos en el equilibrio, en lugar de concentraciones, presiones, pues resulta que lo primero que calcularemos y se pedirá no será K sub C, sino K sub P. Respecto a cómo está en el apartado A, tengamos que calcular en el apartado A, tendremos que calcular K sub P inicialmente. ¿Cómo? Pues arriba irá en el numerador el producto de las concentraciones elevado a los correspondientes coeficientes estequiométricos y abajo los reactivos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Y, ojo de nuevo, si fuera un equilibrio heterogéneo con un sólido, el sólido no aparecerá en la expresión de K sub P, ¿vale? Entonces, inicialmente me tienen que dar presiones de la sustancia, que se llama la presión de uno, la presión del otro, y con esas presiones sustituyo y averiguo K sub P. Con esas presiones en el equilibrio. Podría ser una variante. Que en lugar de conocer concentraciones iniciales, conozca las presiones iniciales en la mezcla en el equilibrio. O me pueden dar el número de moles y el volumen de varias sustancias químicas en el equilibrio. Pero si me dan número de moles y volumen, la concentración es número de moles entre volumen. Eso no es cambio. Pues, digamos, es casi lo mismo que si me dan las concentraciones en el equilibrio, pero en lugar de darme ya directamente la concentración, me dan N y V para hacer una división. ¿Vale? Total, que si me dan las presiones en el equilibrio inicialmente, calcularé K sub P, y si me dan concentraciones iniciales en el equilibrio, como era el caso del examen del otro día, o me dan número de moles y volumen, pues calculo las concentraciones correspondientes en el equilibrio y calcularé K sub C. O sea, o me pedirán K sub P o me pedirán K sub C en el apartado A, dependiendo de los datos que me den inicialmente. ¿Me podrían dar la masa, por ejemplo, de las sustancias químicas? Sí, pero ya digamos alargar el problema con cálculos de estequiometría, de conocida la masa, dividiendo entre la masa molar, averiguo el número de moles y después entre el volumen, y digamos que estaríamos en una situación similar a esta. El apartado B. El apartado B, mucho ojo, si en el apartado A lo que calculo inicialmente es K sub P, pues en el B preguntaré por K sub C. Y como K sub P es K sub C por RT elevado a delta de N, donde delta de N es la variación en el número de moles de sustancias gaseosas, o sea, productos menos reactivos, si lo que tienes que calcular en el apartado B es K sub C, pues será K sub C, K sub P, despejando de arriba, entre RT elevado a delta de N, ¿vale? O por RT elevado a menos delta de N. Según lo que calcule en A, en B me pedirán K sub P o K sub C. Y en el apartado A, según que me dan concentraciones en el equilibrio, pues K sub C lo que se pide. Que me dan presiones en el equilibrio, pues calculo K sub P. Y luego en el B, K sub C. O sea que es una cosa, digamos, fácil de entender, entiendo yo. Y mucho ojo, nuevamente, con los coeficientes estequiométricos, porque no tienen que ser 1, 1, 1 y 1, serán los que sean, ¿vale? Y si no es 1, pues es 2 o lo que sea. Nos fijamos en la ecuación que va a estar ajustada. El apartado C. El apartado C, pues básicamente, ¿qué puede cambiar respecto a lo que se planteó en el examen del otro día? En el examen se dice que se introduce una cantidad, en este caso era agua, sobre las cantidades que había en el equilibrio anterior, o sea, sobre los datos iniciales del apartado A. Si en lugar de introducir es quitar,
es restar. Imaginar que hubiera dicho que se restan o se sacan del equilibrio anterior 0,2 moles por litro de agua. Entonces, cuando pongamos la tabla donde era agua, era CO y era H2, la concentración inicial de agua sería 0,602 menos 2, menos 0,2, perdón, porque estoy diciendo que hubiéramos quitado. Y tendríamos entonces 0,402. La de CO seguiría siendo 0,1 y la del H2 0,15, porque esa no la hemos cambiado. Y a partir de ahí, como he quitado agua, según Le Chatelier, el equilibrio se desplaza en el sentido en que aumente la concentración de agua. Por lo tanto, la variación ahora, fijaros que ha cambiado los signos de X. Para el agua es más X, para los otros disminuye. Porque si al disminuir la concentración de agua, el equilibrio se desplaza en el sentido en que se produzca más agua, entre comillas, o haya más agua hacia la izquierda, a costa de que desaparezca CO y H2 de la derecha. Por eso ahora han cambiado los signos, más X y no X, han cambiado respecto a cómo se preguntó en el examen. Luego eso hay que tenerlo muy claro. Y si os liáis, pues es cuestión de practicarlo y entenderlo. O sea que no tengo por qué preguntarlo nuevamente diciendo que añado una sustancia, además en los reactivos. Fijaros que en este caso lo que plantea es quitar una sustancia de los reactivos, pero también podría ser, imaginaros, voy a borrar y puedo decir, en el apartado C, se introduce en el equilibrio anterior 0,1 moles de H2. Entonces, como de H2 había 0,15 y he añadido 0,1, pues tendría 0,25 inicialmente. De CO 0,10 porque no lo he tocado y de agua 0,602. ¿Vale? Solamente allí donde añado, como en este caso que he vuelto a añadir 0,1, o donde quito, es donde cambiaré la concentración inicial respecto a lo que tenía en el equilibrio del apartado A. Entonces, fijaros que como aquí lo que he dicho es añadir H2, el equilibrio se desplaza en el sentido en que disminuya la concentración de H2. Por lo tanto, al H2 le corresponderá una variación negativa, al CO también, y al agua más. Que esto ocurre desplazándose el equilibrio hacia la izquierda. Entonces, mucho ojo con dónde pongo el más X, el menos X o lo que sea. Y mucho ojo de nuevo con si los coeficientes no son 1, 1 y 1, sino que, por ejemplo, imaginar que para el CO hubiera sido un 2, aquí serían menos 2X, no menos X. Por eso hemos hecho una variedad importante de problemas de estos partiendo de condiciones iniciales diferentes o de datos iniciales diferentes para que luego en fin, más o menos, pues nos salga la cosa. Luego la concentración en el equilibrio, pues la que sea. Fijaros que el apartado C está relacionado con el apartado A en el sentido de, si en lugar de daros concentraciones en el equilibrio inicial en el apartado A, os doy presiones en el equilibrio en el apartado A, la tabla que se planteará en el apartado C no será con concentraciones, variaciones de concentraciones, sino que lo lógico es presiones, variación de presión y la nueva presión en el equilibrio. Pero la manera de razonar es la misma. Es decir, si yo introduzco una cantidad de gas y digo que aumenta la presión del agua o del CO o del H2 o disminuye la de uno y la del otro, tendré que cambiar esa presión inicial de uno, del otro o del otro. Y a partir de ahí, aplicar Le Chatelier. Si ha aumentado, en realidad cuando se dice que aumenta la presión de un gas es porque hemos metido cantidad de ese gas. Porque la presión es directamente proporcional al número de moles. ¿Vale? Y entonces, pues, añadir presión de H2, como aquí, por ejemplo, ¿no? Imaginad que esto fuera que hemos añadido 0,1 atmósferas de presión a la presión en el equilibrio que había inicialmente del H2. Pues de nuevo, si ha aumentado la presión del H2, el equilibrio se desplaza en el sentido en que disminuye la presión del H2 según Le Chatelier, para, ¿cómo se dice?, reajustar o en fin, para... Ahora no me sale la palabra, era compensar o... bueno, da igual. Que disminuye la presión del H2. La del CO disminuirá,
en menos x o en aquí el menos 2x era porque me he inventado un coeficiente 2, que puede que lo haya o que no lo haya, es que dependerá. Y al final, si en el apartado A lo que se dan son presiones en el equilibrio, en el apartado C va a calcular las nuevas presiones en el nuevo equilibrio, en lugar de concentración en el equilibrio. Y esto hace que en el apartado D, te pueda preguntar la concentración en el equilibrio de alguna de las sustancias. Y nuevamente la masa de una de las sustancias, pues para trabajar un poquitín con la estequiometría. Y lo del alfa. El alfa, si fuera el caso, en este caso, el alfa con concentraciones X entre C sub I, o concentración inicial. El alfa con presiones X nuevamente entre la presión inicial de la sustancia de la cual te esté preguntando por el grado de reacción. ¿Vale? Entonces son intercambiables presiones y concentraciones entre comillas, digamos. ¿Vale? Y ya está. Esto es cuestión de practicarlo muy bien y no equivocarse al resolver la ecuación de segundo grado y fijarse muy bien en los números, porque hay casos, unos pocos, de alumnos y alumnas que cogéis y los números con los que partís, pues llega un momento en que los cambiáis. ¿Vale? Cambiáis un 0 de sitio o un 1 o un tal y ya a partir de ahí vais arrastrando el error que sea. Entonces, esos errores no se pueden cometer, hay que ser muy precisos y no yo tengo que pedir disculpas en el ejercicio 1, que lo he vuelto a subir resuelto, pero no sé cuánta gente lo habrá visto y se habrá dado cuenta del error en la resolución. Esto está ligado al hecho de usar la pantalla del portátil escribiendo, que es un poco incómodo y que el programa con el que grabo, pues a veces se me escucha muy mal en la grabación porque como que se entrecorta y entonces entre unas cosas y otras y también porque a veces deja de grabar y tengo que volver a repetir, pues me puse a hacerlo muy rápido y en la resolución de la ecuación de segundo grado me comí un 0 del 0,005 y a partir de ahí pues estaba mal hecho el apartado C, el D y L porque arrastra errores. En fin, esto es lo que hay sobre el ejercicio 1. Preguntarme cuando queráis antes de hacer la recuperación o la subida de notas, dudas que tengáis sobre y si me dan, y si no me dan, y si me piden, y si no me piden, y si el coeficiente es tal o cual. Y es la única manera, porque el ejercicio 1 no va a ser igual, va a variar bastante en el sentido de reacción diferente, posiblemente no sean concentraciones en el equilibrio inicialmente, sino presiones en el equilibrio. O si sean concentraciones, no lo sé, pero la manera de operar puede ser diferente. Y además es muy probable que haya algún coeficiente estequiométrico que no sea 1, sino que sea 2. O que sea distinto de 1, o un 3, o lo que sea. Pero por lo demás, los ejercicios estos tienen la mecánica esta siempre igual.